Antes que nada, muy buenas tardes a todas, a todos, compañeros, amigos de los medios, agradecer su presencia en esta tarde. Pues bueno, soy el diputado federal Sergio Pérez Hernández, agradezco también a mis compañeros diputados federales que el día de hoy nos acompañan, agradezco también la presencia el día de hoy de la licenciada Lorena Beltrán, que también representa gran parte de este movimiento. Y pues bueno, quiero comenzar esta rueda de prensa comentando un tema importante de forma personal. Hace alrededor de 4 meses, un poco más, como dudas, como experiencia, como parte también de la legislatura y como cualquier otro mexicano, tenía dudas con respecto a la legalización del cannabis. Debido a ello, me di a la oportunidad de investigar, de estar un poco más a fondo con este tema, y pues me voy muy convencido. Hace algunas semanas, de forma pública, en un evento con la comunidad que está impulsando esta iniciativa de cannabis, me considero ya un pro cannabis totalmente, y también por una cuestión muy personal. Recientemente, hace 4 meses, sufro el fallecimiento de mi señor padre por cáncer de estómago, y esta iniciativa se la debemos a muchas personas que están sufriendo hoy en día y que han sufrido, y que de haber en ese momento tenido un método alternativo para hacer un tratamiento, pues caray, que pudiera minimizar estos dolores que de alguna manera mucha gente padece, y que muchos jóvenes también pueden curarse con una simple regularización o despenalización de una planta que para mí, quiero reconocer que me ha sorprendido mucho todo el desarrollo que se ha tenido a raíz de esta planta, de este cannabis, y que en verdad ha sido, y que vamos tarde ya en el mundo con este respecto. Pues bueno, quiero comenzar ya esta conferencia de prensa y comentándoles que como diputado federal pues tenemos la responsabilidad de analizar, discutir y implementar las modificaciones necesarias al anteproyecto de ley de la regularización del cannabis, el cual ya fue aprobado por el Senado y que ahora se discutirá esta minuta en el pleno de esta Cámara de Diputados. Como ya se los comentaba, pues bueno, me declaro abiertamente pro cannabis y procuraré que se cumplan pues con los siguientes objetivos, porque yo creo que para una despenalización esta parte es muy necesaria. Tenemos que, antes que nada, dar prioridad a aquellos que han sido afectados por la prohibición, principalmente a las personas de comunidades campesinas e indígenas. El anteproyecto que hoy nos marca y que nos establece que la Cámara de Senadores, que el 40% de las licencias son para estos grupos afectados. Sin embargo, es importante que se les deba de otorgar un porcentaje mayor a la mitad de las licencias que serán disponibles. Esto pues con la finalidad de tener mayores oportunidades para todos nuestros campesinos de poder salir adelante con un cultivo de este tipo. Esta puede ser una gran oportunidad para implementar una economía circular y un sistema de agricultura regenerativa que también les permite tener una soberanía alimentaria. En un punto número 2, también queremos apelar, y ya varios compañeros de los cuales, compañeros diputados, estamos ya cabildeando y estamos en pláticas, alrededor en estos momentos somos un poco más de 60 que ya estamos en ese sentido, pues también tenemos una parte muy importante que es liberar el cultivo del cáñamo industrial, el cannabis no psicotrópico y con fines industriales, ya que este cultivo no representa, aclaro, no representa ningún riesgo para la salud y es parte de una industria que tendrá el mayor impacto económico, social y ambiental. En el anteproyecto de ley no se plantea la diferencia entre el cannabis psicotrópico para el uso humano y y la utilización de cannabinoides como productos de CBD.
El cannabis no psicoactivo para el uso de la industria, la utilización, como ya lo conocemos, de la biomasa, como puede ser el tallo, las hojas, etcétera, para su fabricación de combustible, también de papel, de material para construcción, entre otras cualidades. Respecto de la licencia de cultivo de cáñamo industrial, debe quedar claramente establecido que para que esté sujeta a los requisitos mínimos de obtención, ya que se trata de un cultivo, reiteramos, que no produce ningún tipo de sustancia psicotrópica. También, por otro lado, es importante que tengamos que respaldar los derechos humanos de los consumidores, lo cual implica despenalizar el cultivo y la posesión simple de cannabis, ya que la propuesta de ley aún sigue violentando los derechos de los consumidores, incluyendo también a los del uso medicinal. Dicho esto, les comparto también que en apoyo a toda la comunidad y a todos los compañeros que han venido con una lucha, he iniciado ya el trámite ante COPEFRIS para ser el primer legislador, en este caso, para que pueda tener un amparo para el autocultivo. Esto, se los repito, es con la intención de apoyar de manera simbólica a toda esta comunidad y a toda aquella sociedad que de manera libre quiere ejercer su pleno derecho, el cual, le comento, permiso, este amparo, ya se le ha otorgado a más de 1,000 personas en el país, gracias a la jurisprudencia del 2018, aunque sabemos que la regularización del cannabis es un hecho hoy en nuestro país, pero sí es importante que quienes estemos a favor hagamos un uso libre del derecho a la personalidad y a esta ventana de oportunidades para tener nuestras propias plantas en casa para un consumo personal. Por último, quiero enfatizar que la parte tributaria también es una parte importante en este tema que nos corresponde trabajar desde la Cámara de Diputados, que también debemos ser muy conscientes que considerando la experiencia internacional, como ya lo hemos visto en otros países que han liberado esta planta, la cannabis, pues han logrado bastantes ingresos también por impuestos. Hablando de la parte de los productos para fines recreativos, el cannabis con el más del 1% de THC, toda vez que los mismos son considerados un estupefaciente y o psicotrópico. Es claro que indudablemente estos productos no van a quedar exentos del IEPS. Sin embargo, dicho impuesto no puede ser aplicable para cualquier otro producto que no sea con fines recreativos, como son los medicamentos y los productos industriales. En este sentido, considero que lo que debemos buscar que los productos recreativos se les aplique una tasa baja que puede ser desde un 20 hasta un 50% máximo, equivalentes a la tasa para bebidas alcohólicas. Esto con el fin también de no sobreregular este producto. Al igual que la prohibición no disminuye el consumo, las altas tasas de impuestos tampoco lo van a hacer, como sucede con el alcohol y el tabaco. Si insistimos en agregar impuestos muy altos, como en California, como lo que ya hemos visto, esto nos va a ocasionar un incremento definitivo, un alza para el mercado negro y más a un riesgo para la salud pública por no existir productos que cumplan con la normatividad. Sin la prohibición o con la prohibición, el consumo de cannabis en nuestro país no ha disminuido. Por supuesto
tampoco vamos a lograr una disminución con altos impuestos. Lo que buscamos es que esta ley, esta minuta que nos envía el Senado, pues esté de alguna manera mejor enfocada, sobre todo para que podamos beneficiar al campo, a nuestros agricultores, también de esa manera proteger los derechos humanos de los consumidores y que estemos preparados como país para este tipo de acciones y sobre todo, como ya se los comentaba, no con altos impuestos. Espero que quiera participar alguno de mis compañeros diputados con este tema. La reunión que hoy tenemos, como pueden ver, pues bueno, por cuestiones de la contingencia, pues no podemos estar muchos compañeros diputados el día de hoy aquí. Sin embargo, nosotros y cada uno de nosotros ya estamos cabildeando en los diferentes grupos parlamentarios y creemos que la iniciativa va por México, va a pasar y vamos a tener esperemos que para ya febrero, ya liberado en su totalidad, sobre todo despenalizado el cannabis en nuestro país. Compañera Lorena Beltrán, ¿gusta usted tomar la palabra? Muchas gracias. ¿Alguno de mis compañeros diputados? Por favor, Lorena, gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Lorena Beltrán, directora de Cannabis Salud, primer Congreso Internacional de Cannabis en México y formo parte del Movimiento por la Legalización 42020, que es un movimiento donde reunimos desde empresarios, asociaciones civiles, profesionales de la salud, consumidores, líderes de opinión, que estamos en pro de la regulación de la cannabis, en pro de una regulación justa e incluyente para nuestro país. Como bien comenta el diputado Sergio Pérez, es sumamente importante considerar estas modificaciones al anteproyecto de ley que, si bien ya se aprobó en el Senado, es necesario modificar ciertas cosas que en un futuro muy cercano vamos a tener que toparnos con ciertos bloqueos si no se hacen esos cambios en estos momentos, como bien menciona, la despenalización del cultivo y la posesión simple. ¿Por qué? Porque en este anteproyecto de ley aún se sigue criminalizando al consumidor. ¿De qué manera? Al aportar más de 28 gramos o menos de 200 gramos hay multas excesivas entre 5,000 a 11,000 pesos. Es una exageración principalmente para la economía de nuestro país, para el consumidor, que va incluido también el consumidor de uso medicinal. Incluso también hay denuncias ciudadanas contra los consumidores si un vecino no está de acuerdo con tu consumo. Eso es violentar los derechos de los consumidores. Hace falta estas modificaciones definitivamente, porque lo que queremos es dejar de prohibir. Como dijo nuestro presidente, no podemos seguir prohibiendo. Esto es uno de los puntos por qué se está regularizando también la cannabis. Vamos a evitar más extorsiones hacia el consumidor por parte de las autoridades, quitando estas altas multas. Si es más de 200 gramos ya es considerado un narcomenudeo con años de prisión y multas muchísimo más grandes. Creo que los esfuerzos deben de estar enfocados a combatir otro tipo de verdaderos crímenes violentos, más que ir detrás de un consumidor cuando esto ya es un hecho y se está legalizando. Por otro lado, sabemos que se quiere dar prioridad como muestra de perdón hacia las comunidades indígenas y las personas que han sido mayormente afectadas por esta prohibición durante tanto tiempo, porque sabemos que la misma prohibición ha causado más muertes que incluso el consumo de las drogas. Entonces, en estos momentos, en este anteproyecto de ley, se habla de cierto porcentaje de licencias para estas comunidades. El tema es que no queremos que solamente quede plasmado en palabras, sino que en una regulación se vea realmente cómo se va a ayudar directamente a las comunidades, a los ejidatarios que cuentan con el 40% de las licencias, que no quede solamente escrito. ¿Cómo vamos a llevar a la acción para que verdaderamente estas licencias se pongan a trabajar en pro de ellos, de estas comunidades, que esa economía se quede en su comunidad? Como bien lo dice el diputado, la economía circular es sumamente interesante. Incluso en el Senado ya se han propuesto iniciativas sobre la economía circular y la agricultura regenerativa,
que es regenerar el suelo a través de plantas tan nobles como la cannabis. Sabemos que es una planta que absorbe el dióxido de carbono para crear oxígeno, limpia los suelos, el agua, el aire, y además es un cultivo que al transformar su tallo, simplemente triturarlo y mezclarlo con cal, tenemos un concreto hecho de cáñamo súper resistente, de fácil uso para construirle casas a estas comunidades. Entonces, hay muchas vías para realmente ayudar y que haya un verdadero impacto social y que no sea nada más de dientes para afuera o que quede plasmado en un solo papel. Hay que establecer esa relación entre la inversión privada, el gobierno y el campesino, comunidades indígenas, para que de verdad se vea ese impacto. Y esto se puede realizar también a través de proyectos piloto de la mano con el gobierno y con las universidades de México, para comprobar que eso que estamos planteando en el anteproyecto de ley de verdad va a funcionar para ellos y no va a ser otra vez que sigan trabajando para alguien más o que lleguen empresas extranjeras a hacer uso de esas licencias que son específicamente para ellos. Estos son de los puntos más importantes, incluyendo el cáñamo industrial, que como bien dice el diputado, no tiene ningún riesgo a la salud, tiene grandes beneficios sociales, ambientales y económicos. Es lo que va a perdurar en un futuro, porque si bien el uso medicinal es sumamente importante, ya se reconoció ante la ONU las recomendaciones de la WHO para sacar a la cannabis de la categoría 4 de las drogas. Sigue estando en categoría 1, pero esto ya significa que la cannabis está 100% considerada una medicina a nivel internacional. Ya conociendo esto, que la cannabis es medicamento, es una medicina con sus beneficios terapéuticos comprobados científicamente, ya esa vía está muy marcada. La medicina, la investigación va a continuar. El tema recreativo, lo que más nos preocupa es la despenalización. Y en la parte del cáñamo industrial, que de verdad se abre esa oportunidad para tener un gran impacto. Esto es un área de la industria que va a tener mayor impacto futuro en nuestro país, porque si bien los precios de la marihuana para uso recreativo o uso medicinal siguen subiendo y bajando muchísimo, esto va a seguir así, se van a estabilizar hasta que la mayoría de los países legalicen. En cambio, el cáñamo industrial con todas sus aplicaciones, porque a través de él procesándolo podemos obtener papel, fibras para textiles, pinturas, piezas para la industria automotriz, construcción, biocombustible, son cosas que necesitamos. Ya no es ponernos a pensar de qué manera, si sí lo vamos a hacer o no. Esto ya es una necesidad. Necesitamos también opciones verdes para nuestro país, para ayudar con el cambio climático, para ayudar a regenerar los suelos, la biodiversidad del suelo, que ahorita en estos momentos estamos destruyendo. Entonces, hay que verlo esto con esta perspectiva también de impacto ambiental. Estos son los principales puntos y confiamos plenamente en los diputados que en estos momentos están discutiendo y posiblemente implementando estas modificaciones al anteproyecto de ley para que sea una ley hecha a la medida para México y no estar copiando lo que está haciendo Canadá o Uruguay. Somos un país totalmente diferente, con circunstancias diferentes, con una historia diferente, y es importante hacer este traje a la medida para que sea una industria con el sello mexicano. El mundo nos está volteando a ver. México está en el foco internacional. Todos quieren venir a hacer negocio aquí porque saben que México es el principal productor de cannabis en el mundo y tenemos un gran potencial. Pero antes de abrir todas esas puertas necesitamos reforzarnos nosotros aquí dentro como sociedad mexicana para salir orgullosamente con una industria que nos pertenece, que siempre nos ha pertenecido y que no estamos dispuestos a regalar, porque esta es una oportunidad para sacar de nuestro país de la crisis económica y la crisis de salud que estamos viviendo en estos momentos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguno de mis compañeros quiere tomar la palabra? Pues, compañeros de los medios, muchísimas gracias. Yo solamente quiero reiterar el compromiso que tenemos todos los diputados federales y sobre todo la responsabilidad, la gran responsabilidad que hoy tenemos de poder escuchar a todas las voces. Hoy nos hemos dado a la tarea de ir en ese camino, escuchando a las diferentes voces para tener una despenalización y que esto sea lo que más convenga a nuestro país. Agradecer todo su tiempo y vamos a estar aquí para apoyar a nuestros amigos de las asociaciones civiles, por supuesto, a escuchar, como ya se los repetía, a todos los actores
en este tema del cannabis. Pues por su atención, muchísimas gracias, excelente tarde. Tenemos una pregunta. Perdón, tenemos preguntas, gracias, Margarita adelante. Nicolás de Cadena Raza. Sí, buenas tardes, diputado y sus acompañantes, buenas tardes. Preguntarle, ahorita que están en este proceso de ver cómo se va a despenalizar, cuáles son los pros y los contras, ya hemos escuchado muchos contras y ahorita escuchábamos los pros que tiene. Dice que México es el primer productor a nivel mundial de la marihuana o cannabis, como se le conoce, pero vemos que, por ejemplo, la India, también el hashish o marihuana que producen es de alta calidad, sin embargo, no hemos visto que la India pues tenga un nivel económico más alto o que se haya repuntado precisamente por el cultivo y la industrialización de esta planta. ¿Qué va a pasar aquí realmente? Por ejemplo, dice el campo, la vocación de sembrar granos y productos de alimentos para los mexicanos podría sufrir un deterioro porque pues todo el mundo va a preferir a lo mejor, o la mitad, sembrar marihuana en vez de otros productos que no son tan redituables. ¿Cómo le van a hacer para que no haya una caída en la siembra de los productos? Y también preguntarles, no sé si sea la palabra, claro que no es la palabra correcta, pero para que hubiera lugares marihuanarios para que fueran a fumar, porque sí, a mucha gente no nos gusta el olor de la marihuana, y estar rodeados de estas personas que están fumando día y noche, pues, ¿qué va a pasar ahí? ¿Tienen derecho o no quienes están también inhalando este olor? Gracias. Ok, bueno, nos vamos por el primer tema. Como podemos ver en diferentes países, antes de tener consecuencias negativas, muy por el contrario, lo vemos en los diferentes países que han optado por la despenalización en su totalidad, que han tenido hasta más ingresos en ese sentido como impuestos, han tenido una mejor regulación, hoy no tienen tantos índices delictivos en ese sentido, ¿no? Segundo, era el tema de, perdón. La parte de los campesinos, que es una parte sumamente importante. Imagínense que hoy tenemos el campo abandonado, muchas hectáreas de campo abandonado. Esto es una gran oportunidad, ¿sí?, para que podamos retomar el campo también. No tan solo, hay gente que se dedica precisamente a la siembra de maíz, a algunos otros cultivos, pero este viene siendo como cualquier otro cultivo, ya que, como yo se los comentaba, pues no tiene efectos psicotrópicos. Entonces, es una gran oportunidad para que hoy nuestro país pueda salir adelante con un mercado en el cannabis como tal industrial. Tenemos la gran oportunidad. De hecho, quiero decirles que México va tarde en todo este tema a nivel internacional. Entonces, es muy importante. Ahora, sabemos, en el tercer punto que usted comentaba, que no a todos les gusta o les agrada el olor a cannabis, ¿no? Va a haber lugares especiales, de hecho ya se contempla aquí en esta iniciativa que puede haber lugares, clubs, lugares donde pueden llegar y fumar, y de hecho es algo que también buscamos despenalizar. ¿Por qué seguir satanizando en ese sentido? Así como se consume tabaco, así como se consume alcohol, así como se consume cualquier otro producto, ¿sí? Buscamos que también esta parte respete los derechos humanos de todo consumidor y que también tengamos áreas en determinados lugares, ¿sí?, para poder fumar cannabis, y no necesariamente porque yo sea un usuario, de eso no tiene nada que ver, obviamente no lo soy, pero respeto a la gente que sí en estos momentos está haciendo y son usuarios de mucho tiempo. Esa es una parte importante del respeto a los derechos humanos y de la libre personalidad que todos tenemos. ¿Alguna otra pregunta tenemos, compañeros? No hay más preguntas. Muchísimas gracias. ¿De qué medio es, compañera? Cadena Raza 620. Ok, le agradezco mucho. Gracias, compañeros de los medios.